Durante estos días tuvimos la oportunidad de ir a un congreso el día viernes y el día sábado, que fue muy, muy bonito, ¿verdad? Muy bueno, muy edificante, muy retador. Pero para mí también me reta mucho porque pues escuchas predicadores que, híjole, de repente tantas cosas que están haciendo y la palabra, los mensajes son tan de mucha bendición que me inspiran, pero al mismo tiempo siento que dejan la vara muy alta para los que fueron al Congreso. No sé si me explico. O sea, porque llegas y dices, chíjole, me van a escuchar ahora a mí. Pero creo que Dios puede hablar a nuestras vidas y precisamente en esas reuniones, yo les decía que dentro de mi plan de estudio, yo les decía, yo no quiero llegar a números porque para mí Números es un libro muy tedioso, muy enfadoso, un libro que son de esos libros de la Biblia que de veces te quieres saltar porque no le encuentras tanto sentido. Pero debemos entender que toda la palabra de Dios, fue inspirada por Él. Y si está ahí, es porque Dios quería hablarnos algo. Ahora, cada libro de la Biblia es muy interesante que lo podamos entender desde la perspectiva que cada libro nos apunta hacia Cristo. Cada libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada libro tiene que ver con Cristo. Tú dices a lo mejor, pero es que ¿cómo Génesis tiene que ver con Cristo? Tiene que ver con Cristo. Éxodo tiene que ver con Cristo. Levíticos tiene que ver con Cristo. Números tiene que ver con Cristo. Y precisamente dentro de mis devocionales me salió un versículo de Números, que es el que quiero compartir el día de hoy. Y hoy este mensaje se llama la bendición. La bendición. Números capítulo 6, versos 22 al 26 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora, este pasaje es muy interesante porque lo conocemos como esta bendición que Aarón daba cada vez que el pueblo de Dios se reunía para buscar de Dios. Cada vez que el pueblo de Dios se juntaba a buscar de Dios, este versículo o este texto, Aarón lo tenía que declarar sobre el pueblo de Israel. Después de cada reunión, estos pasajes son los que se leían. Ahora, hay bendiciones que creo que son generales y que Dios da para todas las personas y para todo mundo, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios dice también en su palabra, en ese mismo versículo, que Él hace llover sobre justos e injustos. Es decir, las bendiciones de Dios, hay bendiciones de Dios que son generales para todas las personas, pero también en la palabra encontramos bendiciones que son específicas para ciertas personas. No todas las bendiciones son para todos. Hay bendiciones que son exclusivas para los que somos hijos de Dios. Hay bendiciones exclusivas para los que seguimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, no todas las bendiciones regularmente están ligadas o Dios las va a derramar sobre todas las personas, porque hay bendiciones que son condicionales también. Dios las condiciona y Él bendice, pero también a veces pide que tú y yo hagamos algo para que esa bendición pueda llegar. Entonces, aunque muchas veces podemos seguir a Jesús, hay bendiciones también que son condicionadas a que tú y yo podamos hacer algo para el Señor. No sé si me está siguiendo. Ahora, a mí tú sabes que me gusta hablar mucho, antes de introducirme al pasaje, me gusta hablar un poco del contexto del pasaje.
Entonces, en el contexto necesitamos entender primero el libro de Números. Para esto es interesante porque el libro de Números viene de una traducción griega. Como sabes, cuando se escribió la palabra en su idioma original, que fue el hebreo es un idioma muy complejo y muy difícil. Incluso cambia de manera radical desde esa época hasta esta época, porque su forma de escritura era muy diferente a la nuestra. Incluso tú puedes darte cuenta que en sus escritos ellos escribían de derecha a izquierda. No escribían de izquierda a derecha como lo hacemos nosotros, sino que ellos escribían al revés. Y esto lo hacían porque cuando escribían en piedra, ¿verdad? Que cincelaban en piedra, la forma de escritura tenía que ir de derecha hacia izquierda. Y esto, cuando se empieza el tema de las traducciones, el libro de Números viene de una palabra griega llamada aritmoi. Aritmoi. Es decir, esta palabra griega en su traducción, ¿verdad? De ahí viene la palabra aritmética, que tiene que ver con números. Por eso en la palabra griega aritmoi, la traducción en nuestro idioma español tiene que ver con números. Por eso el libro se llama así, Números. Porque en la traducción del griego al español, la palabra aritmoi, pues es lo que significa, números. Pero en el hebreo, la palabra en sus escritos originales es interesante porque la palabra que utiliza no es aritmoi, que se traduce como números en nuestro idioma español, sino la palabra que se traduce es bamidbar. Y esta palabra hebrea quiere decir en el desierto, en el desierto. Y de hecho cuando tú lees Números capítulo 1, el pasaje del capítulo 1, hay una frase también muy interesante donde Dios empieza diciendo, y él habló a su pueblo en el desierto. Entonces por eso el libro de Números encierra más la idea de Bamidbar, porque el libro de Números se trata de la historia del pueblo de Israel que estuvo por más de 30 años en el desierto. O sea, todo el libro de Números tiene que ver con esta historia cuando el pueblo de Dios estuvo en el desierto. Es por eso que tal vez la traducción en nuestro español no tiene mucho sentido, pero en el hebreo tiene un sentido. Ahora, es interesante porque hay algunos hombres de Dios de la iglesia primitiva que ellos utilizaban también mucho esta traducción, ¿verdad? De Números, cuando dice la Biblia que Dios habló, Él habló en el desierto. Y es interesante porque cuando entendemos que el libro de Números se trata de la forma en cómo Dios habló en el desierto a su pueblo, le da otro sentido a como nosotros lo entendemos en nuestro español de números. No sé si me explico. Dices números, ay qué hueva, yo soy bien malo para las matemáticas. No, ya nomás piensas en números y dices, no, mejor me lo salto porque para mí 2 por 2 son 6 y ay, me equivoco. Pero en el idioma hebreo es interesante porque el trasfondo de Números tiene que ver con que Dios habló en el desierto. Ahora, es interesante porque Dios habló de una manera particular y única cuando estaban en el desierto. Dios tiene una manera única de hablar y no sé si a ti te pasa, pero Dios tiene una manera única de hablarnos en los desiertos de la vida. Dios en su soberanía usa muchas veces los desiertos de la vida para hablar cosas específicas y particulares en cada uno de nosotros. Ahora, el pueblo de Israel estuvo ahí durante 30 años en el desierto, más de 30 años vagando en el desierto buscando esa tierra prometida.
Y había momentos donde el pueblo de Israel se desesperaba porque no habían llegado a la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, después de que después de cada año, cuando el pueblo de Israel se reunía, Aarón les recordaba estas palabras y les decía: recuerden lo que el Señor nos ha dicho y nos ha hablado. Recuerden que Él ha prometido bendecirnos. Recuerden que Él ha prometido guardarnos. Recuerden que Él ha prometido que su rostro resplandecería sobre nosotros. Y aún en el desierto, Dios les recuerda que su bendición estaría allí con ellos. Ahora, es interesante porque tal vez de estos pasajes nosotros hasta podríamos hacer, me daba ganas hasta de hacer una serie acerca de esto, de la bendición. Porque cada pasaje es muy interesante, pero hoy voy a tratar de resumirlo de una manera práctica, sencilla, de manera que hoy podamos entender lo que significa la bendición de Dios. Vamos al pasaje número 23, por favor, 23 y 24. No sé si me pueden ayudarlo a ponerlo por ahí, de Números. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos habla a Aarón y a sus hijos y diles así: bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Ahora, vayámonos a esta primera frase: Jehová te bendiga, Jehová te bendiga. ¿Qué significa la palabra bendición? Para nosotros, ¿qué significa que el Señor nos bendiga? Porque tal vez en nuestro vocabulario como cristianos utilizamos a veces esta palabra de una manera muy común, pero no hemos entendido su significado profundo que tiene. Tal vez cuando saludas a alguien o te despides, regularmente le dices: bueno, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, como un saludo. Dios le bendiga, mi hermano, Dios le bendiga. Y lo utilizamos esta palabra muy común en nuestro vocabulario cristiano, pero la pregunta sería: ¿qué es la bendición de Dios? Ahora, la bendición de Dios, yo encuentro que como primer lugar tiene que ver con la provisión de Dios. Ahora, la bendición de Dios tiene que ver con su provisión, ya sea material o espiritual. Dios nos bendice ya sea de una manera material o espiritual. La palabra bendición en el Antiguo Testamento, en su original, la palabra que se utiliza es la palabra Barak, como el grupo, Barak. Y Barak significa bendición. Ahora, pero su significado, me encantaba este significado que dice: significaba llenar de beneficios a una persona. La bendición significa llenar de beneficios a alguien. Es decir, que cuando ellos hablaban esto y decían que la bendición de Dios esté sobre tu vida, ellos sabían que Dios los iba a llenar de beneficios en todo lo que ellos hacían. Ahora, de hecho, no sé si te das cuenta, pero es interesante porque cuando Dios crea al hombre, antes de que peque, lo primero que Dios hace es bendecir al hombre. Lo forma, lo hace y dice la palabra de Dios: y Dios hizo al hombre y lo bendijo. ¿Y qué le dijo? Multiplicaos, ¿verdad? Y fructifíquense. Porque antes que el pecado viniera a nuestras vidas, el plan de Dios siempre para el hombre ha sido bendecirlo, llenarnos de bienes, llenarnos de beneficios. Dios es la fuente de toda provisión y de todo lo que necesitamos. Cuando Aarón decía al pueblo de Israel: que Jehová te bendiga, como leímos en el texto, si quieres no me lo quites, que Jehová te bendiga, Dios estaba diciendo, ¿verdad? Aarón les estaba recordando al pueblo: recuerda que Dios es la fuente de la bendición y de la provisión. Todo lo que tú y yo necesitamos, Dios lo puede suplir. Él lo provee.
Él lo provee. Ahora, el problema es que muchas veces queremos que Dios nos bendiga a nuestra forma. El problema no es que Dios no nos bendice, sino que queremos que la bendición de Dios venga como a mí me gusta. Hay algunos que oran por un hombre, a lo mejor chicos que no se han casado. Si oras por tu esposo, por tu esposa, a lo mejor, ay Señor, que tenga ojos azules, que sea fuerte. Y el hombre, ay Señor, que sea güerita, de ojos verdes, ¿verdad? Gracias a Dios a mí sí me lo concedió. Pero a veces tal vez cuando viene la persona que puede ser correcta para ti, muchas veces tú puedes, esa no es la persona para mí. Porque muchas veces queremos la bendición de acuerdo a lo que nosotros queremos. No sé si tú recuerdas, pero en la Biblia hay un pasaje donde Pablo estaba orando para que Dios le quitara un aguijón en su carne. ¿Recuerdas? Dice 3 veces oré al Señor: Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame este aguijón. Oraba Pablo 3 veces, dice la Biblia, que oró. ¿Y sabes lo que le dijo Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La pregunta sería, ¿Dios lo bendijo? Sí. Lo bendijo con su gracia para fortalecerlo en su debilidad, pero no le respondió como Pablo quería. No sé si me está siguiendo. Él dijo, quítame esto. Pues no te lo voy a quitar, pero sí te voy a bendecir. No como tú quieres, pero sí como yo deseo bendecirte. Hay veces que nosotros pedimos una bendición de Dios, pero esa bendición muchas veces no va a llegar de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino de acuerdo a lo que Dios cree que es mejor para nosotros. Entonces no es que Dios no podemos decir, es que a mí Dios no me bendice. Dios está bendiciendo, pero tal vez tus ojos no están abiertos para darte cuenta de la manera en cómo Dios te está bendiciendo. A lo mejor Dios no te ha dado el trabajo que necesitas, pero te ha provisto de otras formas. Ha usado a gente que te da dinero, ha usado gente que te da despensa, ha usado gente que te ayuda. Y uno dice, pero ¿por qué no me bendices? Y Dios se queda como que, ¿what? Si yo te estoy bendiciendo. Entonces Dios nos bendice constantemente y nos llena de beneficios. Eso es la bendición de Dios. No muchas veces va a ser como queremos, pero Dios sin duda alguna sigue bendiciendo nuestras vidas. Ahora, el pasaje sigue diciendo que Jehová te bendiga, pero también añade y dice, y te guarde, te guarde. Yo creo que sin duda alguna Dios nos bendice, pero la pregunta sería, ¿de qué me sirve que Dios me bendiga si Él no guarda lo que tengo? ¿De qué me sirve que Dios me dé si lo que me da el diablo me lo quita y con mis hijos se desquita? ¿O cómo? Porque la bendición de Dios no significa solamente que Él te provea lo que necesitas, sino que guarde lo que Él te da. Sabes, yo tengo en mi casa, me lo iba a traer y se me olvidó, pero en mi casa yo tengo un ventilador que mi abuelita me regaló hace más de 15 años aproximadamente, y todavía jala y funciona al 100. Ahora, lo interesante de esto es que este ventilador, ella lo tenía desde años anteriores. Yo creo que este ventilador debe tener unos 20 años. Y la pregunta para mí siempre era, ¿cómo es posible que yo veía que ella compraba muebles, compraba cosas? Yo decía, ¿cómo no se le acaban? Unos sillones, y nosotros comprábamos sillones a veces y de volada se les empezaba a hacer el hoyo, era la marca de las pompis, ya se les empezaba a marcar ahí. Ella tenía sillones y como si nada, muebles que intactos. Y yo decía, no solamente está la bendición sobre ella, sino que Dios guarda lo que ella tiene. Porque no se trata solamente que, mira, ¿de qué te sirve que Dios te dé un mejor trabajo y ganes más si el dinero se te sigue yendo igual? ¿De qué te sirve a lo mejor tratar de esforzarte más en comprar? Mira, yo tengo un amigo
en el trabajo que gana muy bien, gana muy bien. De hecho, prácticamente casi se puede ganar que gana 50% más de lo que yo gano. Y siempre lo veo con un montón de necesidad porque no le alcanza. Porque lo que compra o se le descompone, o se lo roban, o se lo quebra, algo le sucede. Porque no se trata solamente que Dios te bendiga y te provea, sino que guarde lo que tienes. No sé si me estás siguiendo. La bendición de Israel era eso. No sé si recuerdas que dice la palabra que ellos caminaban por el desierto y las ropas no se les ¿qué? No se les desgastaba. Sus zapatos no se acababan, su ropa no se acababa, porque no solamente Dios proveía, sino Dios guardaba lo que tenían. Entonces, cuando la bendición está sobre nosotros, no solamente Dios provee lo que necesitamos, sino que nos guarda. Dice el Salmo 121, versos 3 y 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá ¿quién? El que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Nuestro Dios no está dormido, no es que se le pase algo. Él va a cuidar de nosotros cuando nosotros decidimos seguirlo. Cuando nosotros decidimos poner nuestra fe, nuestra confianza, cuando nos rendimos por completos al Señor, dice la palabra que Él guarda nuestras vidas. El Señor nos guarda. Juan 17:11 es interesante porque dice este versículo: y ya no estoy en el mundo. Jesús hablando y diciendo: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Y él ora y dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. En Jesús ahora podemos tener ese cuidado y esa protección, porque el pueblo de Israel sabía que tenía el cuidado de Dios, de su provisión, pero ahora en Cristo también tenemos esta provisión y este cuidado, porque Él ha pedido al Padre que nos guarde del maligno. En el versículo 15 más adelante de Juan sigue diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mismo Cristo intercedía por sus hijos, por nosotros, pidiendo que nos guardara, como en esta bendición sacerdotal. No solamente está la bendición de Dios, sino que ahora en Cristo puedo estar seguro que Él guarda mi vida de todo mal y de todo peligro. Que Él guarda mi entrada y mi salida, que Él protege mi vida de todo mal, de todo peligro. Yo recuerdo que muchas veces estuve en situaciones donde Dios me libró y me guardó de muchos peligros. Yo no sé cuántos de aquí pueden reconocer que Dios les ha guardado y les ha librado de muchos peligros. A todos los que seguimos al Señor podemos reconocer que Dios nos ha guardado siempre, en todo momento. Ahora, sigue diciendo el pasaje que leíamos de Números. Si volvemos al libro de Números, versículo número 24, voy avanzando más rápido. Versículo número 24 de Números: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Es otra de las bendiciones que Dios hace con su pueblo, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Ahora, esto quiere decir, cuando la Biblia se refiere a que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, se refiere a que la presencia misma de Dios esté sobre ti, que su presencia esté contigo. Porque para ellos el rostro, para ellos representaba la misma presencia de Dios. No sé si recuerdas, pero pasajes más atrás, cuando el pueblo de Israel en su necedad una y otra vez fallaba delante de Dios, Dios se desespera, va delante de Moisés y les dice: ¿sabes qué? Yo ya no voy a seguir contigo y con el pueblo.
Ahora lo que vamos a hacer de aquí en adelante es que yo voy a mandar un ángel para que vaya con ustedes y mi ángel los va a guiar y les va a ayudar en todo lo que ustedes necesiten, pero yo ya no voy más. ¿Recuerdas? Ahora, Moisés hace una petición muy interesante y dice: Señor, si tu presencia, si tú no vas con nosotros, mejor no nos saques de este lugar. Porque para ellos la presencia de Dios misma era lo más importante en sus vidas. ¿De qué me sirve que Dios me provea? ¿De qué me sirve que Dios guarde mis cosas si Dios no está conmigo? ¿De qué me sirve que me vaya bien en la vida, que me vaya bien en el trabajo, que me vaya bien en las actividades que yo hago, que todo esté muy chévere si Dios no está conmigo? ¿De qué me sirve? Por eso para ellos era importante entender y saber que la presencia de Dios estaría con ellos todos los días. Todos los días. Hoy yo quiero animarte, porque tal vez hay momentos en la vida donde parece que todas las cosas pueden estar bien y podemos llegar a esta comodidad. Gracias a Dios me ha bendecido, ha provisto todo lo que necesito. Gracias a Dios me ha guardado en mi salud. Gracias a Dios me ha guardado de todo peligro, de problemas. Gracias a Dios todo va muy bien. Y hay veces que dejamos a un lado la presencia de Dios. Dejamos de orar, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de buscar su rostro. Pero para el pueblo ellos entendían que tu rostro no se aparte de mí, que tu presencia nunca se aleje de mi vida, Señor. De nada me sirve que todo me vaya bien en la vida si tú no estás conmigo. De nada me sirve que todo en todo pueda prosperar si tú no estás allí. Hay una historia en el libro de Jueces, no sé si recuerdas, donde Sansón tenía una habilidad y un don que Dios le había dado, que era la habilidad de la fuerza, ¿verdad? Este don de fuerza. Sansón, dice la Biblia, que Dios lo levantó como un juez para liberar a su pueblo de Israel cuando sus enemigos iban a oprimirlos. Entonces, cada vez que los enemigos iban y los oprimían, Sansón con su fuerza de unos trancazos derrotaba a todos los filisteos, a todos los enemigos, y libraba al pueblo de Israel. Ahora, él como hombre de Dios tenía que cumplir con ciertos requisitos. Parte de esos requisitos, como él tenía un voto de nazariato que él tenía que cumplir, es decir, había ciertas cosas que Dios le había ordenado específicamente a Sansón no hacer, porque Dios lo había escogido con un propósito. Entonces Sansón no debía cortarse el pelo, Sansón no debía comer de animales muertos, Sansón tenía ciertos requisitos que cumplir: no casarse o no tomar mujer que no fuera de su mismo pueblo. Y sabes, cada cosa que Dios le ordenó hacer, cada cosa que Sansón rompió. Anduvo con mujeres a lo loco, comía de los animales muertos, y él decía: al cabo todavía tengo esto, pues no se va de mí. Pero un día se dio cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con él. Un día se dio cuenta y dijo: ahora me doy cuenta que tu espíritu se ha ido de mi vida, pero ahora te pido una vez más que tu espíritu venga a mí. A veces es muy fácil desviar nuestra atención cuando todo va bien, cuando Dios nos provee. Es muy fácil desviar nuestra atención cuando vemos que Dios nos guarda y nos olvidamos muchas veces de su presencia. Pero Cristo quiere tener una relación personal, constante con cada uno de nosotros. El Señor quiere que tú y yo que tú y yo le busquemos no solamente cuando las cosas van mal. Dios quiere que le busquemos también cuando todo va bien.
Dios no solamente quiere que tú y yo le busquemos cuando las cosas van viento en popa. Quiere también, ¿verdad? Que en cada instante de nuestra vida podamos tú y yo buscarlo. Salmo 27:9, el salmista decía: no escondas tu rostro sobre mí. No escondas tu rostro sobre mí. Porque ellos sabían que el rostro de Dios reflejaba su misma presencia en su vida, en su vida. Ahora, es interesante porque esta misma palabra que tiene que ver con el rostro de Dios, Él dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, pero en el versículo 26 dice: Jehová alce sobre ti también su rostro. Yo no sé si te has dado cuenta, pero constantemente estamos viendo rostros. En mi familia, por ejemplo, tenemos lamentablemente como un don muy, muy malo a veces, donde nuestro rostro puede reflejar cosas que a veces no sentimos. Hay veces que nuestro rostro puede reflejar si estamos enojados o no. Pero hay veces, hay personas que tú les ves el rostro y no sabes si están enojadas o no. Que tú dices, pues el rostro lo tienen siempre igual, ¿no? Siempre, no, yo estoy bien feliz, hermano, ¿no? Y con su cara así. Pero el rostro regularmente refleja o puede reflejar a veces una aprobación o no de una persona. Por ejemplo, yo no sé a cuántos de los que estamos aquí hemos llegado a un lugar donde sentimos que no somos bien recibidos simplemente por el rostro que nos echan unas personas, por su cara. Llegas y sientes que te voltean la cara, ¿cierto? Dices, no soy bienvenido. Dices algo y de volada tuercen la boca. Y el rostro puede reflejar una aprobación o no aprobación en nuestra vida. Ahora es interesante porque la palabra dice: Jehová alce sobre ti su rostro. Es decir, cuando Aarón estaba tratando de bendecir al pueblo, él decía que todo lo que tú hagas pueda reflejar una sonrisa en el rostro de Dios. Que tu vida pueda reflejar esa sonrisa, esa aprobación que Dios quiere sobre tu vida. No sé, yo por ejemplo me he dado cuenta con mi hijo, cuando él regularmente está aprendiendo algo. En la Navidad pasada le regalaron unos patines y le puse pues toda la protección, su casco, sus codos, sus coderas, sus rodilleras, y lo saqué ahí en la calle para que estuviera patinando. Mientras él empezó a patinar, ¿verdad? Él me decía: mira papá, veme. Y cuando él me decía veme, si yo no volteaba, se esperaba hasta que yo lo volteara a ver. Y cuando yo lo volteaba a ver, él esperaba ver esa mirada o ese rostro que yo le iba a reflejar hacia mi hijo. Y si yo le sonreía, él decía: lo estoy haciendo bien. Y él regularmente trata de buscar nuestro rostro para buscar esa aprobación o no a veces de lo que él está haciendo. Cuando a veces también se está equivocando en algo, dice: así está bien, y trata de ver nuestra expresión de rostro, y él se da cuenta si algo estamos haciendo bien o no. Y es interesante porque ellos esperaban también que el rostro del Señor se reflejara sobre sus vidas, tratando de que aprobara o que ellos pudieran darse cuenta de sus errores, que es ahí a la otra parte que vamos a ir. Dice en el versículo número 25, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Tenga de ti misericordia. Es decir, que Dios no solamente nos da su provisión, Dios no solamente nos guarda de todo mal, Dios no solamente promete estar con nosotros, sino que Dios también constantemente nos ofrece su perdón. Él tiene misericordia de nosotros, nos perdona.
Proverbios capítulo 28, verso 13, dice, Proverbios 28, 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. El Señor tenga misericordia. Es decir, una y otra vez tú y yo podemos fallar delante del Señor. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, la Biblia también nos dice en el libro de Romanos, ¿verdad? Que somos justificados por la fe, que ahora somos perdonados por el Señor. Y ahora el hecho de que Él haya perdonado nuestros pecados nos permite acercarnos confiadamente ante Él, ante su trono, ante su gracia. Y ahora podemos encontrar el perdón constante si hemos fallado o hemos pecado en algo. También, y con esto quiero terminar, y es donde me quiero extender un poquito más. Dice en el versículo número 26, Jehová alce su rostro sobre ti, pero también dice, y ponga en ti paz. Ponga en ti paz. ¿Sabes? Creo que la mayoría de nosotros podemos darnos cuenta que cuando hay a veces inquietudes o cosas que de repente cargamos, es porque hay veces áreas en nuestra vida, ya sea de relación con Dios, en la relación familiar, en una relación de pareja, hay cosas que a veces no pueden estar bien. Y esto se debe muchas veces a que nuestra primera relación, que debe de estar bien, que es con el Señor, muchas veces no lo está. Podemos darnos cuenta que cuando Adán y Eva también pecan y le fallan a Dios, se rompe la relación que tenían con Dios, se rompe esa relación que tenían personal con el Señor, pero también se rompe la relación de paz que ellos tenían como matrimonio. Porque inmediatamente se empezaron a echar culpa entre ellos. No, es que la mujer que tú me diste. No fue mi culpa, Señor. Pues también este hombre que es cabezón, ¿verdad? O sea, trataban de echarse la culpa uno y el otro. Porque la paz que Dios les había dado, la armonía que ellos tenían en el Edén, se rompió, se quitó a causa del pecado. Entonces, hoy podemos darnos cuenta que a causa del pecado hay cosas que muchas veces el hombre puede llegar a hacer que rompe la paz y la armonía que debe de haber dentro de una sociedad. Dicen que los animales saben ser animales, las ovejas saben ser ovejas, los perros son perros, los gatos saben ser gatos. Pero el ser humano no encuentra paz en saber lo que es ser un ser humano. Porque muchas veces las cosas que a veces como humanos hacemos y que a veces tendríamos que hacer, no las hacemos. Y hay veces actos que cometemos que a veces les llamamos como inhumanos. Hay gente que puede llegar a hacer actos inhumanos y decimos, ¿cómo esa persona pudo haber hecho eso? Es inhumano. Pero la realidad es que esos actos los hacen los humanos. Pero muchos de esos actos la gente los puede llegar a hacer porque no ha encontrado la paz que necesitan en sus corazones. No han encontrado la paz que Dios ha prometido dar, sobre todos aquellos que nos acercamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Muchas personas no han encontrado paz en sus vidas porque no han encontrado eso que pueda llenar el vacío en sus corazones. Porque hay gente que puede tener dinero, que puede tener fama, que puede tener aparentemente todo, pero si el Señor no está dentro de su corazón, la paz de Dios no puede estar sobre sus vidas. Y es por eso que siempre hay un vacío.
Es por eso que siempre hay una intranquilidad. Es por eso que siempre hay personas que sienten que algo les falta y tratan de llenar ese vacío con cosas que en vez de ayudar, los destruyen. Y hay cosas que hay personas que buscan la paz con unas vacaciones. Ay, no, necesito paz. Necesito irme a Cancún y ya. Pero después de esas vacaciones llegan a una realidad donde los problemas continúan. Hay gente que trata de encontrar la paz tal vez en las adicciones, en el alcoholismo, en las drogas. Y dicen, es que esto me ayuda y me da paz. Pero hay una paz que dice la palabra que solamente la podemos encontrar cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo Jesús. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante porque una bendición sacerdotal que tú y yo encontramos en el Antiguo Testamento, y tal vez cuando la leemos decimos, ¿esto dónde lo puedo ver yo en mi vida y lo puedo relacionar con Cristo? ¿Dónde algo del Antiguo Testamento tiene que relacionarse con Él? Bueno, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. En Cristo tú y yo podemos tener toda la bendición que nos describe el libro de Números. ¿Quieres tener provisión? Confía en Cristo. ¿Quieres que Dios te guarde? Confía en Cristo. ¿Quieres que la presencia de Dios esté contigo siempre? Acércate a Cristo. ¿Quieres que constantemente Dios te perdone? Acércate al Señor Jesucristo. ¿Quieres tener paz en tu corazón? Cristo puede darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque toda bendición se complementa en Cristo, en Él. Ahora tú y yo podemos ser ricamente bendecidos gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ahora, gracias a Cristo somos abundantemente bendecidos. Abundantemente bendecidos. Porque ahora en Cristo podemos encontrar todas estas bendiciones. Así que si hoy tú sientes que tal vez te falta provisión, si tú sientes que lo que tienes no te rinde y se te va, tú dices, compré esto, pero a los días se me descompuso y no me duró, me lo robaron, me lo quitaron. Si tú tal vez eres de las personas que tal vez en tu vida todo va bien, pero le has bajado a tu ritmo de buscar a Dios. Si tal vez tú eres de las personas que sientes que has pecado o has fallado al Señor, hoy tenemos la oportunidad de acercarnos nuevamente a Él. Si tú sientes que algo te falta en tu corazón y no encuentras paz, hoy en Cristo Él te puede dar la paz que tú necesitas. Toda ansiedad, toda preocupación, todo estrés se va porque Cristo te llena de su paz. Porque hoy no te pones de pie conmigo unos momentos